Porque, chicas, se realizaron las pruebas Aprender. ¿Qué son las pruebas Aprender? Se le hace a todos los chicos en sexto grado a nivel nacional. Bueno, la realidad es que en todas las provincias se notó y se comprobó una desmejora enorme en la educación de los chicos, por sobre todo en lengua. ¿Sí? Lengua y matemáticas fueron las dos materias que peor se... Matemática siempre fue flojita. Ahora en lengua y literatura siempre me fue bien. Matemática fue un poquito mejor que en lengua. Por ejemplo, en general de lengua pasó del 2019 que se hizo por última vez esta prueba, de tener el 75,3 los alumnos de buenos resultados. De buen rendimiento, sí. De buen rendimiento pasó al 56%. En lengua, a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Porque por el tema del teléfono celular, no leen, escriben mal. Tuvimos una pandemia en el medio, pero bueno, lo tenemos a él porque nos va a saber explicar muchísimo mejor. Lo tenemos en comunicación a Martín Nistal. Él pertenece a la ONG Argentinos por la Educación. Hola Martín, buenas tardes. Bienvenido a Las Bravas. Estábamos hablando de esto que preocupa muchísimo, ¿no? El bajo rendimiento de los chicos en el nivel primario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La invitación. No, por favor. Sí, para poner un poco de contexto, como bien contabas, se tomaron las pruebas Aprender en el 2021 a todos los chicos de sexto grado, a los cuales les agarró la pandemia cuando estaban en quinto grado durante el 2020. Y bueno, estos son los primeros resultados que tenemos post pandemia. Las pruebas Aprender se toman desde 2016, pero las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional se toman desde 1993. Ok. Entonces, bueno, esto es la primera comparación que tenemos post pandemia. Si retrocedemos un poco en el tiempo, en temas educativos se hablaba tanto a nivel nacional como internacional que los dos problemas eran la deserción escolar y la pérdida de aprendizaje, ¿no? Esas eran las dos discusiones que se daban durante la pandemia. Bueno, acá nos está mostrando una foto al menos parcial de cómo fue la pérdida de aprendizajes y, como bien decías, una caída muy abrupta de 19 puntos porcentuales en la proporción de chicos que alcanza niveles satisfactorios o avanzados de lectura. Claro. ¿Solo podemos adjudicarle a la pandemia los resultados o tiene que ver el contexto socioeconómico que se vive en todo el país también en los últimos tiempos, que devienen lógicamente en detrimento de no solo de la calidad educativa, sino también de las condiciones en las que asisten los chicos al colegio? Bueno, probablemente el efecto más grande sea la pandemia y todos los condimentos que tuvo la pandemia, ya sea el cierre de las escuelas, la pérdida de trabajo de los familiares, incluso la pérdida de la situación de hacinamiento, conectividad. Bueno, todo ese combo fue explosivo para los aprendizajes, probablemente porque nunca habíamos tenido caídas tan grandes, pero esto que no veníamos de una buena trayectoria, ¿no? Si veíamos las pruebas de UNESCO que se tomaron entre 2013 y 2019, veíamos que Argentina fue uno de los países que más retrocedió en términos de aprendizaje. Sí. Martín, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta que la pandemia afectó mucho, ¿no? La decisión de haber tenido durante tanto tiempo las escuelas cerradas durante la pandemia cayó mucho el nivel de aprendizaje en los colegios, claramente. Ahora, de 24 jurisdicciones, que solamente 5 se destaquen en un nivel un poquitito más alto. Creo que Mendoza es una de las provincias que ha logrado como un tope un poquito más alto. Después Chaco está en inferioridad de condiciones en cuanto a la educación, el aprendizaje, ¿no? Ahora te pregunto lo siguiente. Ustedes de la ONG Argentinos por la Educación, ¿cuál es la tarea de ustedes? ¿Es controlar la currícula de cada uno de los colegios para saber cómo es el nivel de educación que emprende cada maestro? Porque a raíz de esta respuesta que vos vas a dar, te quiero preguntar sobre el lenguaje inclusivo. Pero, ¿cuál es la tarea de ustedes como ONG? ¿Es trabajar sobre la currícula o hacer las estadísticas que acabamos de conocer? Bueno, desde Argentinos por la Educación tenemos 3 frentes en los que trabajamos. Uno son los datos y trabajar en evidencia, presentar evidencia, y para esto publicamos informes quincenales sobre la situación, sobre algún tema educativo. También tenemos una sección de acuerdos, donde buscamos sentar a la mesa gente que a priori piensa distinto, de distintos partidos, distintos gobiernos, para que se discutan ciertos temas que creemos relevantes para la educación. Y también tenemos movilización social
que tratamos de capturar las demandas de las familias, escuchar a los docentes y entender qué es lo que necesitan. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo, Martín, por ejemplo? ¿Se sientan a dialogar de eso si lo llevan a cabo o no? Porque ahora, por ejemplo, el INADI demanda a ciudad, te hablo de acá, no a nivel provincial, pero digo en diferentes jurisdicciones. Pero acá en la provincia, por ejemplo, el INADI denuncia y demanda a ciudad porque no les permite a los colegios hablar con el lenguaje inclusivo. Respecto al lenguaje inclusivo, por lo pronto nosotros no tenemos evidencia ni a favor ni en contra de que ello cambie los resultados de aprendizajes. Por lo que explicaba antes, las fuertes caídas en lengua principalmente se dan por la pandemia. Entonces, bueno, creo que es tarea de los ministerios de educación, en este caso de la ciudad, explicar por qué se tomó esa decisión. Desde Argentinos por la Educación no encontramos nada muy relevante al respecto, ¿no? Martín, yo tengo acá algunas estadísticas de lo que pasó en las provincias, como comentaban recién, y para mí, a ver, las condiciones de las escuelas, en las que están las escuelas, y las condiciones en las que están los chicos en su casa también, porque muchos chicos tuvieron la posibilidad de hacer una clase por Zoom durante la pandemia, y muchos otros no. Muchos otros no tuvieron acceso ni a Wi-Fi, ni a tablets, ni a teléfonos, ni a computadoras. Muchísimos chicos que no. Y creo que están reflejadas en las encuestas. Por ejemplo, por lo que decían mis compañeras recién. Sí. Chaco sacó un 39,6. 39,6. ¿Sí? Pensemos que acá en Buenos Aires sacamos un 73,6. Donde los niveles de conectividad son otros. 40% más. ¿Sí? Donde nuestras condiciones son diferentes. Donde las escuelas, tenemos escuelas cada una cuadra. Y en Chaco no sucede lo mismo. Por ahí hay escuelas rurales, muy lejos. Sí, todavía quedan escuelas rancho en el interior, de hecho. A ver, por ejemplo, Chaco, Catamarca y Santiago del Estero fueron las provincias con menor porcentaje. Y después, Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, que estamos hablando de otras condiciones también, fueron las que mayor porcentaje sacaron. Entonces, ¿qué pasa con todos esos niños que no tuvieron acceso? ¿Se les hace algún apoyo aparte a los chicos que menores valores sacaron, a los que más abajo estuvieron en estas evaluaciones? Bueno, creo que ahí estás haciendo un punto muy relevante, porque las pruebas a aprender nos muestran dos cosas. Uno es, para ponerlo en términos de pobreza y desigualdad, uno que es un aumento en la pobreza de aprendizaje, ¿no? Hay más chicos que no alcanzan los requerimientos mínimos de lengua y matemática. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos algo que agrava todavía esa situación, que es hay una desigualdad de aprendizaje. Es una desigualdad, ¿no? Sí. Antes, en el 2018, que fue la última vez que se había tomado la prueba de aprender para primaria, había una brecha de 40 puntos porcentuales entre el nivel socioeconómico más bajo y el nivel socioeconómico más alto en esto satisfactorio avanzado en las pruebas de aprender. La brecha se agrandó a 49 puntos porcentuales, ¿no? O sea, del que más, el mejor puntaje sacó al que menor puntaje sacó. Exactamente. Enorme. Entonces, la diferencia. No solo tenemos pérdida de aprendizaje, sino que tenemos aumento de brecha de desigualdad, donde, bueno, pusiste el caso de Cava contra Chaco, que claramente son poco comparables por las poblaciones, grandes determinantes de las trayectorias educativas. Entonces, bueno, esos dos efectos que hacen un combo empeoran la situación, ¿no? No es solo que los chicos pierden aprendizaje, sino que incluso se agrandaban las brechas, lo cual es más preocupante aún. Ahora, Martín... perdón. Sí, adelante, Rosa, adelante. No, hablando de... Ahora voy a invertirte la carga de la prueba. Porque hablábamos de la conectividad, los niveles de acceso a la información y a la escolarización por vía online, las posibilidades que tenían a lo mejor algunos alumnos y otros no, pero también este nivel de conectividad, este contacto que tienen con los chicos con la tecnología, etcétera, también los ha desvinculado de la lectura, de hábitos que antes eran saludables para el crecimiento en lo que respecta al desarrollo intelectual académico, como por ejemplo las materias de lengua y literatura. Bueno, creo que ahí todavía tenemos mucho por aprender, ¿no? Porque valga la redundancia con el nombre de las pruebas, pero todavía hay mucho en estudio sobre los beneficios o las contras de la tecnología y si a los chicos les hace bien o no les hace bien. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, hay muchas investigaciones al respecto, pero bueno, probablemente, como decía antes, los resultados no se expliquen por eso, ¿no? Sino probablemente se expliquen por los cierres de escuelas, por la situación traumática, por el hacinamiento, la falta de conectividad
y todo eso que vivimos todos durante el 2020 y gran parte del 2021. Entonces, bueno, creo que todo eso son los grandes candidatos a explicar estos resultados, pero por supuesto que entender si el uso de la tecnología adecuado probablemente tenga beneficios sobre los aprendizajes de los chicos, probablemente el uso inadecuado actúe en deterioro de los aprendizajes. Bueno, creo que los desafíos están en cómo volcar la tecnología para algo positivo para los chicos. Claro. Yo te pregunto, Martín, porque a ver, la verdad es que estos números preocupan y mucho, porque estamos hablando de una materia que es la materia para mí fundamental, que le ayuda al chico, al adolescente y justamente a sociabilizar, a tener un buen éxito, o sea, a poder manejarte en la vida, o sea, lengua y literatura. Es lo básico, porque eso te va formando como persona para después poder desarrollarte. Ahora, ¿no te llama a vos un poquito la atención, digo, que justo esta materia sea la que está más en decadencia a nivel educativo? Bueno, primero hay que marcar algo que creo que es importante y creo que no lo mencioné, que es que las caídas en lengua son más abruptas, también en parte porque veníamos de niveles más altos. ¿Sí? Siempre, históricamente en Argentina, tenemos más problemas con matemática que con lengua. Tenemos niveles muy bajos de matemática, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, bueno, eso explica un poco que las caídas en lengua sean mayores que en matemática. O sea, partimos de bases distintas, ¿no? De lengua partimos de una base más alta, nos derrumbamos mucho, de matemática partimos de bastante más abajo. Entonces, bueno, tal vez no había mucho más para caer. Entonces, siempre las pruebas a aprender se toman históricamente en lengua y matemática, que son dos puntos elementales. Y bueno, creo que acá el desafío está en saber que si estos... Sí. Podríamos estar todos de acuerdo que si los chicos se van de la escuela sin los conocimientos necesarios de lengua y matemática, claro, entonces los chicos... tenemos una deuda con eso. Martín, tengo una preguntita más ya para ir cerrando. Si la tecnología que se va actualizando, ¿no? ¿no es momento de cambiar la currícula de las escuelas? El modo de enseñar, porque si la tecnología va en aumento y se va como instalando tanto, pero como que quedamos muy como afuera, ¿no? ¿O no? Bueno, hay discusiones al respecto sobre eso, que son interesantes. Algunas provincias han hablado de priorizar aprendizajes. También se ha hablado mucho de la extensión de la jornada escolar. Del Ministerio de Educación de la Nación se anunció una hora más de escuela. Si bien esto era algo que ya contempla la Ley de Educación Nacional y no se cumple, política que intenta dar en esa línea, ¿no? No solo dar una hora más de escuela, sino también priorizar aprendizajes en pos de lo que decía recién, ¿no? Si tenemos deudas, si los chicos se van sin saber lengua y matemática, estamos fallando. Estamos complicadísimos aparte. Es complicado. Entonces, bueno, la idea es enfocar algunas provincias, recordemos que la educación de Argentina es federal, algunas provincias apuntan a priorizar el aprendizaje, ¿no? Apuntar a lengua y matemática y tratemos de, recuperar un poco esa pandemia que pasó. Okay. Totalmente. Martín, muchísimas gracias. Estuvimos en comunicación con Martín Nistal de la ONG Argentinos por la Educación con este tema que, nos concierne a todos porque vamos a salir adelante solamente con educación. Gracias, Martín, por tomarte el tiempo para charlar con nosotras. No, muchas gracias a ustedes y gracias por hablar de estos temas que lo necesitamos. Que tengan buen día. Por supuesto. Gracias. Valioso el aporte que hacen ellos, ¿no? A través de este relevamiento. Bueno, chicas, ¿tenemos una pausita? Dale. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Me está poniendo un cafecito verde. Ya volvemos.